Buenas noches, hermanos. ¿Qué les parece si hoy les propongo que derribemos muros? Les propongo que trabajemos en un trabajo duro, pesado, fuerte, como es derribar muros que a veces son muy difíciles de derribar. Pero, bueno, hay que empezar. Hay que empezar, o mejor dicho, hay que continuar a derribar esos muros. Deuteronomio 3, 4 y 5 dicen: y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas. Son ciudades fortificadas las que tenemos que derribar. Con muros altos. Ciudades fortificadas con muros altos. Tenemos que derribarlas. Con puertas y barras. O sea, bien difícil de entrar. Sin contar otras muchas ciudades sin muro. Pero nosotros nos vamos a abocar a las ciudades o a los muros de las ciudades justamente amuralladas. Porque antiguamente las ciudades eran así, estaban amuralladas, tenían altos muros para impedir que sean atacadas, para impedir la entrada del enemigo. Era una forma que tenían todas las ciudades, o gran parte de ellas, una forma de protección. Y tenían puertas, unas puertas muy fuertes, con barras, dice la palabra, que se abrían una vez al día. El que no entraba en esa ciudad en ese momento, no podía entrar hasta el día siguiente que se volvían a abrir esas puertas. Pero las murallas o los muros a los cuales hoy me quiero referir no abren las puertas ni siquiera una vez por día. Son muy difíciles de voltear. Muy difícil de derribar esos muros. Porque nosotros vivimos levantando muros. Levantamos ese muro que nos separa siempre de Dios y del prójimo. Y de esa manera nos alejamos del rostro de Dios. Y nos alejamos de la buena convivencia y de la buena manera de compartir con el prójimo. Y muchas veces esos muros los levantamos nosotros y esos muros se interponen entre nosotros y Dios. Entonces hoy quiero que hablemos sobre cómo derribar esos muros que hay entre vos y Dios. Porque nosotros nos decimos cristianos, pero no sabemos disfrutar la relación con Dios. No sabemos gozarnos de su presencia, de su permanente guía, de su permanente auxilio. No sabemos gozarnos en la confianza hacia Él. Porque siempre hay algo que se interpone entre nosotros y Dios. No sentimos fuego. Ese fuego
ese fuego que nos permita buscar esa presencia, y ese fuego al cual no nos esforzamos en buscar ni en lograr. Pareciera muchas veces que así como vivimos separados en cierto modo de una estrecha unión y comunión con Dios, estamos cómodos, pero en realidad nos perdemos lo mejor. Nos perdemos la posibilidad de disfrutar esa presencia del Señor Todopoderoso. Y no deja de ser ese muro, un muro de oscuridad que hay entre el cielo y la tierra. Y nosotros estamos viendo que hay o que se interpone algo entre el cielo y la tierra. Es un muro que nos impide ver con claridad la mirada a Dios. Y otra cosa también es importante destacar. Todos decimos Dios está siempre, sí. Todos los días son brillantes. Todos los días son hermosos. Todos los días está presente Dios. Todos los días nos está esperando Dios. Todos los días Él quiere tener comunión con nosotros. Nosotros no tenemos que hacer más nada. Él hizo ya todo. Hizo el sacrificio expiatorio, o sea, murió por nosotros, que eso quiere decir expiación. Alguien que muere para que nosotros no suframos los efectos del pecado. O sea que Él nos perdonó y estamos libres de ese efecto o de esos efectos. Ya no tenemos nada que nos impida estar cerca de Dios. Tengamos presente eso. Nada nos impide estar cerca de Dios. Pero absolutamente nada. Solo que hay murallas que no nos permiten ver el trono. Hay muros que nos impiden estar cerca del que brilla siempre, del que hizo todo. Y yo digo, ¿por qué no sabemos disfrutar de ese regalo que Dios nos hizo? Bueno, justamente por los muros que hay y que tenemos que tratar de derribar. Es decir, que tengamos presente que Jesucristo ya nos perdonó. Para eso murió en la cruz, murió por nosotros. Con el solo mero arrepentimiento, ya estamos en el reino de Dios o en camino a ese reino de Dios o formando parte de ese camino hasta que ese reino se instaure definitivamente. Solamente con arrepentirnos y acercarnos al que hizo todo. No tenemos que agregar más nada, ni lágrimas, ni gemido, ni angustia, nada. Jesús hizo todo. Pero ¿y por qué no estamos cerca de Dios? ¿Por qué no tenemos esa pasión de estar cerca de Él? Esa pasión de estar con el Señor. Por los muros. Y esos muros son varios. Son varios. En primer lugar, la voluntad propia. Nosotros queremos tener la libre decisión, la voluntad de manejar nuestras vidas de acuerdo a nuestro interés, de acuerdo a nuestra comodidad, de acuerdo a lo que a nosotros nos viene bien.
interponemos nuestras estructuras mentales, interponemos nuestra voluntad por hacer las cosas según nosotros queremos, antes de buscar esa unión con Dios, esa confianza en Dios y andar según Él dispone. Le regateamos el tiempo, le regateamos el interés, le regateamos el amor, le regateamos el efecto. Somos nosotros y nosotros. Cuando en realidad deberíamos ser nosotros unidos a Dios, Él en nosotros. Él en nosotros y en confianza y unión absoluta, allanando y venciendo todas las dificultades que presentan la vida. Pero no, nosotros queremos hacer nuestra voluntad y algo más. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. No solo que nosotros hacemos nuestra voluntad, sino que pretendemos que Dios haga de acuerdo a lo que nosotros queremos que haga. Y hacemos oraciones a Dios, dándole las directivas y las instrucciones de lo que Él tiene que hacer para que nosotros logremos nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y si salimos con la nuestra, somos bondadosos con Dios y le amamos. Y levantamos nuestras manos y nos gozamos. Somos los mejores cristianos del mundo en las buenas. Pero si no salimos con las nuestras, y si Dios no hace lo que nosotros quiere, gruñimos, andamos mal en la relación con el resto de los hermanos de la iglesia, nos sentimos incómodos, nos sentimos molestos. Y por supuesto, por culpa del pastor. Entonces, el hecho de pretender hacer cada uno su voluntad es un murallón que nos impide disfrutar de esa unión que debería ser única y permanente con Dios. Queremos decidir nosotros nuestra propia conducta. ¿Y quieres que te diga una cosa, hermano? Dios no te lo va a impedir porque Dios te va a respetar. Aunque te equivoques, va a respetar tu decisión. Porque Él respeta el libre albedrío. Es tan amoroso Dios que nos hizo con la libertad de decidir, nos hizo con libre albedrío, y la decisión que nosotros tomemos, aunque sea equivocada, Él la respeta. Porque nos respeta. Dios nos respeta. No es un dictador, un tirano que oprime. Es alguien que liberta. Es alguien que es libre y que nos hace libres. Y nosotros somos quienes debemos decidir. Si decidimos bien, o vamos a resolver las cosas bien. Y si decidimos mal, tenemos que atenernos a las consecuencias. Entonces, esa voluntad es la que impide, muchas veces esa voluntad propia, la que impide esa unión, esa comunión con Dios. Porque Dios no vino a hacer nuestra voluntad. Él vino para que nosotros hagamos su voluntad. Es otra cosa, ¿no? El segundo muro que hay que
que hay que derribar es la codicia, es la ambición. La ambición de pretender algo o de querer ser algo o de buscar algo para nosotros. Llámesle, no solo es cuestión monetaria. A veces en la vida hay gente muy egocéntrica, que quiere ser el centro de atención y de atracción. Y en la iglesia también. Y cuando no son el centro de atención y de atracción, y bueno, les cae todo mal y les parece todo mal. ¿Y por qué? Porque ambicionan ser los que no pueden ser y los que no deben ser. En lugar de esperar hacer lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. La ambición muchas veces nos lleva también a alejarnos de Dios porque priorizamos otras cosas, porque tenemos otras prioridades. Así que miren ustedes, salvo por razones de fuerza mayor, nuestra prioridad siempre debe ser Dios. Antes que nosotros. Pero no siempre y muchas veces ponemos primero nuestras prioridades antes que Dios. Y bueno, es un murallón alto que tenemos que ir derribando, hermano. Que tenemos que derribarlo. Y a veces se busca también un propio engrandecimiento. Y aquí no estamos para engrandecer a nadie, sino a Dios. En la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni el pastor es el más grande, ni ningún ministro, nadie. Nosotros somos meros siervos, instrumentos inútiles en sus manos. Él es el que merece toda la gloria y toda la grandeza. Pero a veces queremos sustituir la grandeza de Dios para engrandecernos nosotros. Por comodidad, porque estamos mentalmente estructurados y que nadie nos quite la estructura. Porque nosotros tenemos nuestra vida y nuestro plan de vida y que nadie nos saque de nuestra vida y de nuestro plan de vida. Y bueno, hacelo. Es tu plan, es tu programa, pero también es tu muro. Es tu muro. Ese es otro muro que tendríamos que derribar. Y nadie te lo va a derribar, hermano, ¿eh? No le pidas al pastor que te derribe ese muro porque yo no derribo nada. Yo derribo los míos. Vos tenés que derribar los tuyos. Cada uno derriba su propio muro. Más que suficiente tarea tengo con derribar los míos. Porque todos somos humanos. Pero no todos nos esforzamos para derribar esos muros. Esa ambición,
esa codicia en lo propio, en lo personal, lleva a tener una mente cerrada. Y a veces, como decía hace un rato, esas puertas con trabas, como dice la palabra de Dios, y a veces la entreabrimos un poquito nomás. Ni una vez por día, entreabrimos de vez en cuando la puerta. Y bueno, entreabrimos la puerta para a medias abrirnos en algo y a medias recibís media felicidad, medio gozo. Siempre les digo a los hermanos, tenemos que ser una mente abierta, un corazón abierto, sin esas estructuras que nos atan y sin esos secretos que solamente vos pensás que nadie lo sabe. Brindarnos más. Ser más generoso en la relación con los demás. Pero sobre todo en la relación con Dios, porque si abrimos la puerta a medias, tenemos bendición a medias. ¿Por qué? Porque a veces estamos obstinados en dar siempre nuestros propios pasos. Nuestra obstinación es dar nuestros propios pasos, hacer nosotros lo que nosotros queremos. Y ese es un muro. Es otro muro, es el número 2. Entre nosotros tengo 9. Y ahora se pueden explicar por qué. ¿Por qué nos cuesta tanto la unión con Dios y la relación con Dios? ¿Y por qué no disfrutamos muchas veces de esa relación con Dios? Por estos muros. El pueblo de Israel, para tomar Jericó, debió derribar muros con la ayuda de Dios. Y si no lo podemos derribar nosotros, lo hagamos con la ayuda de Dios. Siempre todo debe ser con la ayuda de Dios. El tercer muro es un error de concepto que tenemos respecto de la oración. Creemos que si oramos mucho, nos va a ir mejor. Y que mientras más oremos, mejor nos va a ir. Y no es cierto. A veces oramos por cosas que Dios no quiere que oremos. Les pongo 2 ejemplos. Primera de Samuel 16:1 nos dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel estaba orando, llorando por Saúl, habiéndolo yo desechado. ¿Para qué? Para que no reine sobre Israel. ¿Por qué oras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te entristeces tanto por Saúl si yo ya lo deseché? No tiene sentido que ores por él. Y el otro ejemplo está en Josué 7, 10 y 11. Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Por qué te postras a orar por Israel si Israel ha pecado? No quiero que ores. Entonces, no siempre Dios quiere que oremos. No. Dios quiere que estemos en comunión con Él y que nuestras oraciones sean según Él y no según nosotros.
según sus designios, según sus caminos y no según los nuestros. Por eso, la oración es correcta y abre puertas cuando va en el sentido de la voluntad de Dios. Y no cuando va en el sentido de una imposición nuestra a Dios o algo que va en contra de lo que Dios quiere hacer. Entonces, a veces nosotros creemos que vamos a torcer el brazo de Dios con la oración y no. A Dios no le torcemos el brazo si oramos cosas que Él no quiere que oremos. Por eso es primordial estar en unión con Dios para saber qué es lo que Él quiere o sobre qué cosa quiere Dios que oremos y que clamemos y que le busquemos. ¿Y por qué no tenemos esa comunión que nos permite conocer la voluntad de Dios? ¿Y por qué hay muros? Porque hay muros y que tenemos que voltearnos. El versículo 7:12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. El pueblo de Israel ha pecado, mi pueblo ha pecado, no va a poder hacer frente a sus enemigos. Por tanto, está de más que te postres a orar. O sea que orando no derribamos muros. Señor, yo sé que esta noche, estoy seguro que esta noche, antes de ir a dormir, se van a encerrar en su habitación. Se van a poner a orar, diciéndole, Señor, Señor, te pido que me ayudes a derribar el muro 1, el muro 2, el muro 3, el muro 9. Y es que Dios no te va a ayudar a derribar esos muros, porque esos muros no los tiene que derribar Él. Él ya hizo todo lo que tenías que hacer. Él ya murió. Él ya te dio vida, Él brilla siempre. Eso lo tenés que hacer vos. Estamos a veces aferrados a nuestros pensamientos y queremos imponerle nuestros pensamientos a Dios. Error de concepto. El cuarto error o el cuarto muro que hay que derribar es el miedo. Tenemos miedo a enfermarnos, miedo a morirnos, miedo a perder el trabajo, miedo a que no nos alcance el dinero, aunque a veces no es tanto miedo, a veces es una realidad, pero Dios provee siempre. Vivir temeroso de todo, miedo del que dirán, miedo de que si se enojan, miedo de que... Y eso es un acto de incredulidad, el miedo. Miedo de hablar, miedo de equivocarnos para que no se rían. Eso es un acto de incredulidad, de falta de fe y confianza en Dios. Entonces, ese es otro muro que nos impide acercarnos a Dios. El quinto muro que tenemos que derribar es el amor propio, el ego. Yo no quiero decir esto, no quiero hacer esto otro, no quiero hablar, no quiero cantar, no quiero hacer, porque tengo miedo de equivocarme. Y porque tengo miedo de que digan de mí que estoy equivocado. Bueno, eso es pensar en vos. Eso es pensar egocéntricamente en siempre tratar de mostrar la imagen de lo que no sos.
El miedo, ese amor a sí mismo, es pensar solo en sí mismo y en quienes le rodean. Es algo que también es un muro que impide estar cerca de Dios. Y a veces ese miedo o ese amor propio, ese ego, es porque queremos un engrandecimiento personal, porque nos admiramos a nosotros mismos, porque queremos agrandarnos nosotros, o porque creemos que todos están equivocados excepto yo. Todos están errados, menos yo. Tengo yo la verdad. Es una especie de terquedad, es un cerramiento que te impide ver cuáles son tus limitaciones. Porque todos tenemos limitaciones. ¿O hay alguno que no tiene limitaciones? ¿Sí? Hay uno. Dios. Si nosotros no somos Dios. Estamos llenos de límites. Pero muchas veces ese ego nos lleva a creernos más de lo que somos. Otro muro a derribar. ¿Quieren que les alcance una masa para derribar los muros? Acá tengo una por acá, ¿ves? ¿Alcanzará con una? El sexto muro es el temor al rechazo. Queremos o tememos que nos rechacen. Tememos que nos critiquen. Tememos que digan algo sobre nosotros. ¿Y si dicen qué? Si vos actuado de buena fe, criteriosamente y actuando correctamente, ¿qué problema hay? No, pero es que a mí me va... ¿A vos te va a doler? Y muchas veces eso pasa especialmente en la vida de los jóvenes y también de los adultos, ¿no? Que por pertenecer a un grupo tienen que hacer las macanas que hacen los otros para no quedar, porque si no consideran que pueden quedar aislados, que se les pueden burlar. Entonces, si los otros hacen macana, y yo voy a hacer macana también para que no se me burlen y para que no me marginen, para que no me separen, para que no me aíslen. Esa necesidad que tenemos de pertenencia, y nosotros pertenecemos a Cristo. Si el mundo nos quiere aislar, si el mundo se quiere separar o nos quiere marginar, es problema del mundo. Nosotros tenemos que estar unidos a Él y no constituir esa vocación por pertenecer a algo como una muralla que nos impide pertenecer a Dios. A veces, para pertenecer o formar parte de una barra de amigos y qué sé yo, y bueno, hacemos o nos allanamos a lo que hagan los amigos, aunque no estemos de acuerdo o no estén de acuerdo a nuestros principios cristianos. Y no es así. ¿Por qué? Y es porque tenemos temor a ser rechazados. Pasa también con nuestros familiares, porque todos tenemos problemas con las familias o en el seno familiar, de gente que acepta que nosotros estemos en Cristo y familiares que no lo aceptan. Pero bueno, o no lo decimos, o no lo comentamos,
o no hablamos por temor a que nos rechacen. Son muros. Son muros que impiden una relación estrecha, única con Dios. El séptimo muro que tenemos es el temor a fracasar. Yo no hago las cosas por temor a fracasar. Yo no canto por temor a fracasar. No toco un instrumento por temor a fracasar, a veces por comodidad y a veces por orgullo. No sea cosa que me equivoque en algo. Y si te equivocas, ¿qué pasa? Y no pasa nada. Mientras actuemos de buena fe, todos nos equivocamos. Todos. El tema es cuando no actuamos de buena fe. Pero si actuamos de buena fe, es más, yo prefiero el que se equivoca por querer hacer que el que no se equivoca por no hacer, o que no hace para no equivocarse, mejor dicho. El que hace se equivoca, siempre. Y el que no hace, y no se va a equivocar nunca, pero no sirve. La octava, o el octavo muro que puede o que existe entre nosotros y Dios es el pecado. El pecado de todo tipo. Lo que vaya contrario a los mandatos de Dios. A veces el pecado de la rebelión, el pecado de algo que hacemos que es contrario a la voluntad de Dios. Eso también constituye, pero fíjense que es el muro, en cierta manera, podría decirles que es el más fácil de voltear. Porque si yo me arrepiento de verdad y le pido perdón a mi Dios respecto del pecado, si nos arrepentimos de verdad y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Pero, bueno, requiere un arrepentimiento verdadero. Pero es otro muro a vencer. Hay un noveno muro que es la baja autoestima. Así como hay hermanos o hay gente o hay personas en la iglesia y en el mundo que tienen un alto concepto de sí mismo, hay quienes siempre apocados que tienen un bajo concepto de sí mismo. Sus complejos, traumas. Y bueno, ese es un muro que nos impide la relación con los demás. Claro, el que tiene bajo concepto de sí mismo siempre le echa la culpa al otro porque a mí no me tienen en cuenta. Pero es que así sos vos y tenemos que cambiar. Dice que nadie tiene que tener más alto concepto de sí mismo que el que realmente debe tener. Pero tampoco debe tener menos concepto de sí mismo que el que debe tener. El equilibrio. El justo equilibrio. Y Pablo dice que tenemos que derribar esos muros. Tenemos que derribarlo de modo tal de que esos muros queden atrás. Queden volteados, derribados. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo estar libre de todos esos problemas y de esos muros, si lo encuadramos dentro de la palabra de hoy. Yo no estoy libre.
Hermano, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, olvidando su viejo hombre, olvidando su vieja naturaleza. Nosotros queremos ser cristianos en la nueva vida en Cristo, pero aferrados a la vieja naturaleza humana, a la vieja manera de ser. No queremos cambiar porque estamos llevados por la inercia y nos cuesta romper esa inercia. No somos nueva criatura, nos proclamamos nueva criatura, pero no lo somos porque seguimos aferrados a esa vieja persona que hay en nosotros, a esa vieja personalidad, a esos vicios, a esos errores. Y por eso Pablo dice, olvidemos lo que hemos sido, olvidemos nuestra vieja vida, olvidemos nuestras murallas, démosla que como que ya no existen porque estamos en nueva vida, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Miremos hacia adelante, vivamos una vida unidos a Cristo, vivamos una vida disfrutando del brillo de la presencia de Dios en nosotros. Vivamos una vida testificando al mundo que tenemos en nosotros lo más hermoso de nuestras vidas. Tenemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la pasión de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, la omnipotencia de Dios. Todo eso está en nosotros. No somos menos que nadie, ni somos más que nadie. Ni menos ni más. Somos lo que somos en Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Y eso debe estar por encima de todos esos muros, esas murallas que nos alejan de Él. Y dice Pablo, Filipenses 3:14, prosigo a la meta. Prosigo hacia el objetivo. Prosigo allí hasta la bajada de bandera. Prosigo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo no habla de derribar muros. Lo estoy analizando ahora. No habla de derribar muros. Yo les he dicho mucho de derribar muros y Pablo no dice de derribar muros, dice de olvidarlos. Se ve que no se pueden derribar muy fácilmente, pero sí se puede olvidar esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de sentir, esa vieja manera, esas viejas mañas que todos traemos. Y vivir una nueva vida, prosiguiendo adelante, hacia la meta, hacia el objetivo, hacia el premio supremo, hacia el premio del supremo llamamiento del Señor, porque para eso te ha llamado, no para que sigas siendo un viejo o una vieja. Me refiero al viejo hombre o a la vieja mujer, a la vieja naturaleza humana. No nos ha llamado para que vivamos de acuerdo a esa vieja manera de vivir, sino a ser nuevas criaturas. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. ¿Por qué? ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué es eso? Porque hay nueva vida, hay vida en Él, hay vida. Cristo te imprime vida. Si vos vivís aferrado a tu manera pasada de vivir, estás olvidando que en vos hay una vida que te dice, mira para adelante, proseguí hacia la meta. Cumplí con el llamamiento.
que yo hice en tu vida. Entonces, el trabajo cristiano es derribar, o mejor dicho, olvidar esos muros, ponerlo bajo nuestros pies y eliminar todos esos puntos que son nuestros rivales. Hermano, tus rivales, mis rivales, nuestros rivales, aparte del mundo y aparte de Satanás, son cada uno de estos obstáculos a los cuales nos cuesta olvidar y que nos impide disfrutar, gozar la vida cristiana. Son barreras que contristan el Espíritu Santo. Olvidemos todo lo que nos preocupa, todo lo que nos avergüenza, todo lo que tememos, todo lo que ocultamos, todo lo que molesta nuestra relación con Dios, y disfrutemos de lo más hermoso que nos ha pasado en la vida, conocerlo a Jesucristo y tenerlo aquí en nosotros, dentro nuestro. Disfrutá, hermano, del regalo más precioso, que tus mañas no impidan gozarte y vivir en función de esa bendición que has tenido en tu vida, porque la mejor bendición que has tenido en tu vida no es el milagro de sanidad u otros milagros que se puedan haber producido. La mejor bendición que has tenido en tu vida es que Cristo te llamó y que vos entraste y acudiste a ese llamado y has sido escogido por el Señor para formar parte de su camino, para formar parte de su tránsito hacia el reino. Ese ha sido el regalo y no lo disfrutamos. Es como caminar al lado del Rey. Caminamos al lado del Rey y no disfrutamos, no gozamos, no vivimos la alegría de estar caminando a su lado. No tenemos que levantar ninguna cruz, porque Él ya la levantó por nosotros. No tenemos que derramar sangre, porque Él ya la derramó por nosotros. Nuestras cruces son estos obstáculos que tenemos que vencer y que tenemos que olvidar. O si queremos llamarle muros, también derribar. Todo lo que tenemos que hacer, porque Cristo ya hizo todo. Ya hizo todo. Solamente tenemos que aprovechar lo que tenemos en nuestras manos. La luz brilla, aunque nosotros no nos demos cuenta. Aunque no veamos esa luz, la luz está, existe. Nosotros no la vemos porque muchas veces tenemos esos obstáculos que nos ciegan. Y entramos con los ojos cerrados. Y decimos, no veo nada. Pero la luz está encendida, enciendan la luz, está encendida. Tenía los ojos cerrados. Y bueno. Claro, a veces somos nosotros que tenemos los ojos cerrados. No permitimos que nadie nos diga nada porque no queremos que nadie nos abra los ojos. Queremos caminar con los ojos cerrados, aunque no veamos la luz. Y cuando cayeron los muros de Jericó, Josué 8:20 nos narra, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derribó
El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante la tomaron. Tomaron la ciudad, vencieron al enemigo, pero primero tuvieron que derribar el muro. Hermanos, es fundamental voltear, destruir, derribar esos muros, porque ya está todo hecho. Cristo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. El brillo está. Está en nosotros apropiarnos de ese brillo y está en nosotros caminar gozosos por el reino con los muros vencidos. Abrir los ojos. La luz está encendida. Disfruta de la hermosa vista. El sol está presente. Disfruta del paisaje. No cerres los ojos, porque los que tenemos que abrir los ojos somos nosotros mismos. Para poder ver el brillo que Dios puso en nuestras vidas cuando nos llamó, cuando nos compró al precio de su preciosa sangre. Amén.